¿Qué tal, amado? Shalom a todos, sean bienvenidos y bienvenida una vez más a su canal Conozca la Verdad. Damos gracias al Eterno que nos da el privilegio de poder compartir el conocimiento de su palabra. Y gracias a usted por dedicar tiempo de su vida y de igual manera compartir y aprender junto de nosotros. En esta oportunidad queremos hablar acerca de algunos conceptos bíblicos, como por ejemplo el bautismo con el Espíritu Santo y con fuego, como menciona Mateo capítulo 3 versículo 11. Por tal razón queremos hablar acerca de lo que es el bautismo conforme al contexto cultural hebreo. Queremos también hablar, obviamente, entonces acerca de lo que es la salvación. Normalmente dentro de nuestro mundo occidental, nosotros, debido a que somos instruidos con una mentalidad diferente a lo que es la instrucción oriental, muchas veces no logramos comprender el contexto cultural bíblico. Es por esto que hay muchas incompatibilidades de creencias y de interpretaciones en cuanto a la Biblia se refiere, hablando de un tema específico, pero hay diferentes creencias, diferentes interpretaciones. Por eso nosotros tratamos de escudriñar las Sagradas Escrituras conforme al contexto cultural histórico de la Biblia, la cual es una cultura hebrea, es un contexto hebreo, es una mentalidad hebrea y obviamente también escrita a través del idioma hebreo. Es por esto que queremos hablar en esta ocasión acerca del bautismo del Espíritu Santo y fuego, ya que, como hemos dicho, ha sido muy mal interpretado. Y de igual manera queremos hablar acerca de lo que es la salvación. Pero antes yo quiero recordarle una vez más que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, dele like, active la campanita de notificaciones para que le lleguen automáticamente nuestros estudios. Y si usted desea compartirlo, compártalo con todas las personas que usted desee. En el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 11, hablando Juan el Bautista, él dice: de cierto, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyos zapatos o sandalias no soy digno de llevar o de desatar. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Qué significa esto? Esto es importante para nosotros en la comprensión del tema y el propósito de la enseñanza de Yeshua. ¿Qué está tratando de lograr Juan el Bautista cuando emitió este mensaje a la gente? Cuando leemos este versículo, la mayoría de las personas cree que esas dos palabras son sinónimas. Y eso significa que Yeshua va a venir para bautizar a las personas en el Espíritu Santo. Por tal razón, las personas suelen asociar entonces el fuego con las lenguas de fuego en el día de Pentecostés que habla el libro de los Hechos, y esto es totalmente incorrecto. En Lucas 12, desde el 49 al 53, leemos allí la palabra que dice, hablando Yeshua: he venido a enviar fuego sobre la tierra. ¿Y qué haré si ya está encendido? Pero tengo un bautismo para ser bautizado, y cómo estoy angustiado hasta que sea consumado. Angustiado, esa palabra es una traducción mucho mejor, una expresión mucho más correcta para poder analizar esta expresión. Ahora bien, ¿de qué tipo de bautismo se está hablando? Yeshua sigue diciendo: ¿creen que he venido para dar paz a la tierra? No, sino más bien división. Porque a partir de ahora habrán 5 divididos en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. El versículo 12 del capítulo 3 de Mateo, sigue Juan hablando allí y dice: cuyo abanico o aventador está en su mano, y purificará su piso, y juntará su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El versículo 11 no es el final de la oración cuando dice: Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. En otras palabras, el fuego del que está hablando aquí es el juicio,
y las personas serán juzgadas por la forma en cómo responden a las palabras y a las enseñanzas de Yeshua. Y una casa se dividirá porque algunos prestarán atención y algunos aceptarán, pero otros no prestarán atención y rechazarán el mensaje de Yeshua. Dijo que la paz no iba a ser el resultado final de su venida, pero por la misma naturaleza de lo que él tendrá que decir, va a poner al hermano en contra de su hermano, al padre en contra del hijo, a la hija en contra de su madre. Las personas estarán divididas en una misma casa, y esta es la línea de fondo, que las personas van a ser juzgadas por la forma en cómo responden a las palabras de Yeshua. Si esto es cierto, entonces eso significa que las palabras que tiene que decirnos deben ser bastante importantes, lo que significa que debemos saber qué es lo que va a decir y cómo lo va a decir. Y es mejor que sepamos lo que significa si vamos a ser juzgados por la forma en cómo respondemos a lo que Yeshua dice. Mateo 3, desde el 13 al 15, dice la palabra que Yeshua venía de Galilea al río Jordán a Juan para ser bautizado por él. Pero Juan le prohibía y le decía: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Yeshua respondió y le dijo: deja ahora que así sea, porque así nos conviene a nosotros para cumplir toda justicia. ¿Alguna vez se ha detenido usted a pensar qué quiso dejar dicho Yeshua con esto? ¿Quién es este que viene a ser bautizado? Bueno, estas expresiones, o el acto del bautismo en el que Yeshua iba a hacer cuando llegó a Juan, aparentemente todo cristiano o todo creyente entiende esto claramente. Sin embargo, muy pocos en realidad saben cuál es el contexto cultural de lo que es el bautismo. El bautismo puede ser cualquier cosa, desde rociar un poco de agua sobre alguien hasta sumergirlo por completo en las aguas. Hay denominaciones que rocian un poco de agua y para ellos esto ya es el bautismo. Sin embargo, hay otras denominaciones que sumergen a las personas completamente en el agua y dicen que también es el bautismo. Pero probablemente ninguno de ellos sabe qué es realmente lo que están haciendo. ¿Cuál era el propósito del bautismo de acuerdo con la ley judía en aquellos tiempos? Nosotros podemos saber exactamente lo que era a través de la historia, de los comentarios y de los estudios rabínicos. Sabemos cómo se hizo o cómo se hacía. Tenemos hoy en día acceso a informarnos de una mejor manera y saber cómo era el ritual judío de la inmersión o del bautismo para los tiempos de Yeshua, para antes de Yeshua y aún para muchos tiempos después de Yeshua. Podemos de hecho saber el tamaño de los baños o de la cisterna en donde sumergían a las personas o en donde la persona voluntariamente se sumergía. Muchos se han podido encontrar arqueológicamente. Casi en todas las comunidades judías que se han excavado han tenido un baño ritual de inmersión llamado mikveh. Casi siempre se hacía dentro de la sinagoga o muy cerca de la sinagoga o en un lugar del centro de la ciudad. En el judaísmo, el bautismo significaba una sola cosa. El bautismo simplemente era para el perdón de los pecados. Era para la limpieza espiritual, para las relaciones correctas con el Eterno. No era para entrar a la iglesia. No era para ser un miembro de la iglesia. No era un signo exterior de un acto interno, lo que ya había tenido lugar. Era simplemente para el perdón de los pecados. Este era por inmersión, a diferencia de que en el judaísmo nadie jamás sumergió a nadie. Puede ser una verdadera sorpresa para usted que me escucha a través de este estudio saber que Juan el Bautista no bautizó a Yeshua. Es decir, él no lo tomó y lo sumergió en las aguas. En hebreo, el nombre de Juan el Bautista es Yohanan Hamatbil. Esa última palabra, Hamatbil, realmente debería traducirse como el que en virtud de lo que está diciendo, está haciendo que la gente se sumerja en las aguas. Está en la construcción verbal causativa, lo que significa que está causando que se hundan o que se sumerjan en las aguas. En el judaísmo, todo el bautismo era autoadministrado,
En otras palabras, no había necesidad de que una persona sumergiera a otra persona. La persona normalmente iba y se sumergía voluntariamente. El baño de inmersión ritual debía contener 120 galones, siempre y cuando se trataba de que fuera en una cisterna. Si contenía 120 galones menos una cucharada, no era kosher, o sea, no era correcto ni estaba adecuado para el bautismo. La persona bajaba a la mikvé, se quedaba de pies con los pies separados, con las manos extendidas de frente, con los dedos extendidos, obviamente, generalmente con los ojos y la boca cerrada, y se sumergía por sí mismo. Siempre tenía que haber un testigo para asegurarse de que la persona estaba completamente sumergida, porque si un solo pelo de la persona quedaba fuera del agua, no era kosher, o sea, no era correcto, no era adecuado, no era un bautismo perfecto, por lo tanto tenía que hacerlo de nuevo. Si sabemos algo sobre Yeshua, sabemos que él no era un pecador, él no tenía necesidad de ser bautizado para el perdón de los pecados. No lo sabemos simplemente, sino que Juan también lo sabía. Cuando Yeshua vino a él para el bautismo, Yeshua dijo, permíteme porque nos corresponde. En hebreo, lemalé kolha tzedaká. Esa palabra tzedaká, que significa justicia, que ha sido traducido al español como justicia, pero significa mucho más que eso. Y debido a que nunca hemos entendido el significado de esta palabra, nunca hemos entendido realmente toda la misión de la iglesia. Hemos estado jugando a algún tipo de juego un poco tonto que llamamos iglesia, y la mayoría de nosotros no tenemos la más remota idea de lo que es el programa de una iglesia. Una razón es que nunca hemos entendido la palabra que sirve como base completa sobre la cual se construye la fe bíblica. Esta palabra tzedaká, que viene del idioma hebreo, que es una palabra que está compuesta por 3 letras, por una sadit, por una dalet y por una kof. Y la palabra tzedek es el sustantivo masculino que significa lo que es correcto, lo que es justo o normal. Significa rectitud como en el gobierno, como para hacer justicia. Significa lo que es éticamente correcto. También significa justificación en el sentido de una controversia con el enemigo. Recuerde que poco después de su bautismo, Yeshua fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el Satán. Tzedaká tiene que ver con justificar al individuo en lo que se refiere a su rectitud. Significa liberarlo a uno de los problemas. Significa victoria, significa redención. Tzedaká es justicia en el gobierno de un juez o gobernante o un rey. Es igual a la palabra mishpah, lo que significa juicio de la ley. Tiene que ver con uno de los atributos del Eterno como soberano, como rey. Tiene que ver con el atributo del Eterno al administrar justicia y castigo. Obviamente, si estamos hablando de justicia, hay alguien a quien debe justificarse, a quien debe restituir, a quien se le debe libertar o liberar, pero hay alguien que también necesita ser castigado para que haya equidad en la justicia. Tzedaká tiene que ver con la salvación del Eterno, como por ejemplo en Malaquías capítulo 4 versículo 2, donde habla allí, el Hijo de Justicia se levantará con sanidad en sus alas. La palabra hebrea para ala es la palabra kanaf. En Números 15:37, el Eterno le dijo a Moshe Rabenu, habla a los hijos de Israel y diles que ellos harán tzitzit, en otras palabras, flecos, en las esquinas de sus vestiduras, excepto que la palabra hebrea para esquina es kanaf, lo que no significa una esquina, sino que significa ala. El talit de oración hebreo tiene tzitziot o flecos en las esquinas, y las esquinas se llaman alas, y deberían poner con el borde de cada ala un hilo de azul, ordenó el Eterno. ¿Cuánto tiempo se supone que deben hacer esto? Obviamente a lo largo de todas sus generaciones.
Ahora bien, ¿a dónde queremos llegar con esto? Moshe Rabbeinu continúa y le dice a la gente lo que el Eterno le dijo, que este fleco iba a ser un tzitzit para que pudieran mirar y recordar todos los mandamientos del Eterno para hacerlo y para que sean santos para el Eterno. En Mateo capítulo 9 versículo 20 dice la palabra: y he aquí una mujer que estaba enferma con un flujo de sangre desde hacía 12 años, vino detrás de él y le tocó el tzitzit de su veguet. Veguet significa vestido, porque dijo dentro de ella: y megá bebido y vashea. ¿Cuál es el nombre de Jesús en hebreo? Yeshua, la cual se relaciona con la palabra hebrea y vashea, que significa salvación. Por eso obviamente Yeshua significa salvación. Jesús no es más que una transliteración inadecuada o incorrecta del nombre de Yeshua, que es el Hijo del Eterno, nuestro Señor y Salvador. ¿Pero qué significa la salvación? En español prácticamente no significa nada. Siempre estamos hablando de hacer que la gente se salve. ¿Qué vamos a hacer con ellos, por ejemplo? ¿Qué significa ser salvo? ¿Qué debería estar pasando cuando alguien es salvo? Llamará su nombre Yeshua porque va a yoshiar de sus pecados a la gente, al pueblo. Es tan específico que dice a su gente o a su pueblo. Y siempre que venga alguien que no sea uno de su gente o de su pueblo, no tendrá nada que ver con ellos. En una ocasión, Yeshua dice que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Él solo estaba citando del Antiguo Testamento, lo que en hebreo conocemos como el Tanaj o la Tanaj. Aquí hay algo para recordar acerca de Yeshua. Y es que Yeshua no solamente es judío, no solamente es un rabino o un maestro, no solamente habla hebreo, sino que está usando métodos rabínicos en la enseñanza en los que siempre se está refiriendo a algo que ya se ha dicho o que ya se ha escrito, algo que ya está en el texto bíblico. Y casi siempre, cada vez que habla, puedes preguntar ¿de dónde sacó eso? Y si miras y sabes lo suficiente sobre el texto bíblico y sobre la ley judía y hebrea, generalmente puedes encontrar exactamente de dónde lo obtuvo. Cuando Yeshua dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos, lo obtuvo de Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34, 11 al 16, tiene 4 paralelismos sinónimos. Primero, buscaré lo que estaba perdido. Segundo, y trae de nuevo lo que fue expulsado. Tercero, y unirá lo que estaba roto. Y cuarto, y fortalecerá lo que estaba enfermo. Estas 4 oraciones son sinónimos en hebreo. Todos son paralelos. ¿Qué significa ser salvo? Buscar lo que se perdió. Eso significa que traerá de regreso a los que se desviaron. Significa que vendará al herido y al lisiado. Significa que fortalecerá a los débiles y a los enfermos, pero que destruirá a los gordos, a los fuertes y a los perversos, y los alimentará con juicio y castigo. De aquí es donde se desprende realmente el contexto de la expresión que Él vendría a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. En otras palabras, bautizará con Espíritu Santo a los que son de Él, pero que bautizará con fuego o que castigará con fuego a los que no son de Él, a los que no creen en Él, a los que no pertenecen a Él ni a su reino. Y el Hijo de Justicia se levantará con sanidad en sus alas, dice la palabra, el que libera, el que sana, que exalta a su pueblo. Eso es correctamente lo que significa la palabra tzedaká. Observe cuando esta pequeña mujer escucha a Yeshua hablar y lo reconoce por lo que es. Es el Hijo de Justicia. Extiende la mano y toca el tzitzit de su veguet, el ala de su vestido.
y cuando extiende la mano y toca a Yeshua, ¿qué consigue ella? Ella es salva. Ella dice dentro de sí: si tan solo pudiere tocar el tzitzit de su veguet, seré Yeshua. Y Yeshua se vuelve, la mira y dice: Viti, que significa mi hija. ¿Qué indica esto? Ella ya era parte de la familia, ¿o no? Obviamente, si Yeshua la salvó, automáticamente ya era parte de la familia o del reino de Yeshua. Ella ya era una de las ovejas, excepto que había estado perdida y que ahora es recuperada. ¿Qué significa perdido o perdida? No necesariamente significa que ella estaba separada del Eterno. No necesariamente significa que ella no iba a tener su lugar en el mundo por venir. Significaba que ella era una parte sociológica en el ahora. Con un problema de sangre, nadie podía tocarla sin volverse impuro. Ella no pudo entrar en el contacto físico con sus hijos. Nadie podía sentarse en el mismo banco en el que ella se sentaba. Nadie podía dormir en la misma cama donde ella había dormido. Así que naturalmente no podía dormir con su marido. Hablar de perdido, la mayoría de las personas no tienen la mínima idea de lo que significa perdido. No podemos relacionarnos con ese tipo de condición. Ella no estaba interesada en si iba a ir al cielo o no. Ella quería estar completa en este mundo, en el ahora, en el presente, no en el futuro. Yeshua se volvió hacia ella y le dijo: hija mía, tu fe te ha Yeshua, tu fe te ha salvado. Y continuó diciendo: y la mujer fue Yeshua desde esa hora. Pero cuando ella fue salva, ¿qué obtuvo ella? Ni siquiera piense usted en los términos de sanidad, porque eso sería demasiado limitado, demasiado estrecho, demasiado poquito. Pensemos en términos de integridad, de identidad y de plenitud. Pensemos en términos de restauración. Lo que se perdió fue encontrado. Lo que se desvió fue devuelto. Lo que era sucio ahora ya estaba limpio. Eso que era solo en parte ahora ya estaba completo. ¿Qué pudo producir eso? Obviamente Sedaká, a través de el hijo de Sedaká, que es Yeshua. Ahora puede usted ver cuán importante fue el bautismo para Yeshua. Esta es la razón por la que él dijo a Juan: permite esto porque es absolutamente necesario por el propósito de cumplir o de completar Sedaká, para que pueda convertirse en el hijo de Sedaká, en el hijo de justicia, que él podría ser el ungido para salvar en el sentido más amplio de la palabra. ¿Qué significa la palabra Mashiach o Mesías? Significa el ungido. Se traduce en griego como Cristo. La mayoría de las personas lo llaman Jesucristo y piensan que ese era su apellido, pero Christos en griego es solo la traducción del hebreo Mashiach. ¿Cuándo se convirtió Yeshua en el Mashiach? Después de que cumplió toda Sedaká. Dice la palabra: y Yeshua, cuando fue bautizado, subió enseguida fuera del agua, y he aquí se le abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y lo iluminaba, y he aquí una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahora el Eterno puede presentarlo al mundo como su Hijo, como el Hijo de Tzedaká, que vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Si Yeshua no hubiera pasado por el bautismo, ¿hubiera podido ser el Hijo de justicia? Obviamente no. ¿Cómo esta mujer supo alcanzar y tocar el borde de la vestidura de Yeshua? Porque dijo: el Hijo de justicia tendría sanidad en las alas de su vestimenta. Y cuando ella lo reconoció como el Hijo de justicia, ella sabía lo que sucedería cuando extendió la mano y lo tocó. ¿Acaso fue ella la única? Podríamos decir, bueno, era una mujer un poco tonta y que no sabía nada a lo mejor. Y eso fue antes de que tuviéramos radio, cuando sucedió esto. Fue antes de que tuviéramos televisores para que pusiera sus manos para liberar su fe, como muchos la hacen a través de muchas predicaciones.
de ciertos profetas y evangelistas que mandan a las personas a poner su mano en la radio, en el televisor. Sin embargo, esta mujer simplemente se acercó y tocó el tzitzit como un punto de contacto para liberar su fe, porque ella no sabía nada mejor. Hablando acerca de Mateo, capítulo 14, desde el 35 al 36, dice la palabra: y todos los que lo tocaron quedaron perfectamente enteros o sanos. Y eso sucedió porque él cumplió toda justicia, tzedaká. Se convirtió en la encarnación de la tzedaká, con la autoridad para juzgar, para separar el trigo de la paja, para traer liberación, para traer integridad, así como para infligir juicio y castigo sobre su propio pueblo. El ungido del Eterno, Yeshua, si él no hubiera pasado por el bautismo, posiblemente, hablando en términos humanos, habría pecado. Era necesario, absolutamente esencial, para poder cumplir o completar toda tzedaká. Cuando hizo este acto final, entonces el Eterno lo presentó al mundo y dijo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué significa oír en hebreo? Significa obedecer, prestar atención a lo que se dice y hacer. El punto es que él tenía conocimiento, pero había cosas que tenía que hacer. ¿Nació él de un nacimiento sobrenatural, tal y como lo presenta literalmente la Biblia? ¿Tenía él sangre sobrenatural fluyendo por sus venas? ¿Nació él con la capacidad de ser, pero que quizás habían ciertas cosas que tenía que hacer para convertirse en eso? Él nació con la capacidad de hacer tanto el bien como el mal, porque la Biblia dice que fue tentado en todos los puntos, así tal y como somos nosotros tentados, pero sin pecado, porque nunca desobedeció la Torá. Si él no hubiera tenido la capacidad de pecar, no habría sido como nosotros. Esta es una confirmación por parte del Eterno de la misión y el trabajo de Yeshua, que ahora pone el sello del Eterno sobre él y nos dice: presten atención a todo lo que él dice. No significa solo escuchar lo que dice, sino que significa que hagamos lo que él dice. En Mateo 4:17 dice la palabra: desde ese momento Yeshua comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué significa esto? Normalmente escuchamos eso y pensamos que el reino de los cielos, sea lo que sea, y no estemos seguros, está por llegar, y que Yeshua lo hará llegar o lo hará pasar. De alguna manera en nuestras mentes lo vemos como una especie de una nueva religión o de un nuevo movimiento que todavía no está aquí, que está en el cielo. Pero cuando Yeshua muere y asciende al cielo y el Espíritu Santo cae en el día de Pentecostés, o se manifiesta en el día de Pentecostés, tenemos el comienzo de un orden mundial completamente nuevo. Entonces, cuando Yeshua dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca, creemos que Yeshua se está preparando para establecer la iglesia. Bueno, en primer lugar, el reino de los cielos en hebreo tiene un significado muy especial e importante para nosotros. Es lo mismo que el reino de Dios, como lo menciona Mateo. Una es la forma hebrea de decirlo y la otra es la forma griega, reino de Dios o reino de los cielos. Simplemente significa a las personas a las que el Eterno gobierna, pero además a aquellos que están demostrando su dominio en sus vidas a través de la acción. En caso de que usted cuestione esto, el tema central de la enseñanza de Yeshua tiene que ver con el reino. El fallecido profesor David Flusher, un judío ortodoxo que enseñaba en la Universidad Hebrea de Jerusalén, escribió y dijo: Yeshua consideraba que el reino de los cielos tomaba forma a su alrededor y junto con él. Más tarde el cristianismo se vio influenciado por esta idea, pero de alguna manera distorsionada, e identificó la idea del reino de los cielos con la comunidad misma, con la iglesia cristiana o con la redención después de la muerte.
Yeshua se situó en el centro de un movimiento que debía producir paso a paso la realización del reino del cielo en la tierra, y fue de acuerdo con esta idea que explicó los milagros, los signos y las sanidades que provocó para la gente. Los milagros, en opinión de Yeshua, no eran fenómenos aislados, sino evidencia de que el Satán había ya caído y estaba contemplado la realización del reino de los cielos en la tierra. ¿Quién escribió eso? Obviamente un judío, no un cristiano, que entendió por las palabras de Yeshua lo que Yeshua quiso decir por el reino. Era el reino de los cielos, la demostración del poder del Eterno en acción. Y cuando Yeshua comenzó a predicar, ¿qué fue lo que comenzó a predicar? El reino de los cielos es, el reino de los cielos está, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Yeshua dice que el reino de los cielos está entre vosotros, significa que está disponible, que está cerca. En hebreo significa está aquí. Por eso Yeshua decía, el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, el reino de los cielos está aquí, ahora. Lo que Yeshua prácticamente comienza a predicar y a decir es, date la vuelta en tu pensamiento, reorganiza tu pensamiento, arrepiéntete, porque el reino está aquí. He venido a anunciarlo y voy a reunir a mi alrededor a aquellos que están gobernados por el Eterno, y juntos nos moveremos en una unción de poder para que la gente pueda ver la demostración del gobierno del Eterno en este mundo, ahora, no después, y que sus vidas sean cambiadas por eso. Ese era el mensaje de Yeshua. Entonces, cuando Yeshua dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, literalmente lo que quiere decir es, cambia tu manera de pensar, cambia tu dirección, porque está aquí. Eso que has estado esperando está aquí. En Mateo 4:19, mientras recorre la orilla del mar de Galilea y ve a los pescadores, a Shimón y a su hermano Andrés les dice, síganme. ¿Qué significa eso? Camina detrás de mí o ven por mí. En realidad, este término es un hebraísmo. Fue utilizado por muchos de los rabinos en aquellos tiempos. Significa camina detrás de mí. O mientras lo traducimos al español, significa sígueme. Pero en realidad es el llamado del rabino al estudiante para que venga y aprenda de él. Entonces, al decirle sígueme a Shimón y Andrés, los está invitando a venir y a aprender de él, a ser parte de su movimiento, a exponer no solo los principios del reino, sino a que aquí está la validación de todo lo que acabo de contarte, todo lo que acabo de expresarle en este momento. Mira el versículo 23, dice la palabra, y recorría Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿En las sinagogas de quién? De los fariseos. Obviamente Yeshua era fariseo. Lo que pasa es que cuando usted escucha la palabra fariseo, cree que un fariseo es un ladrón, es un traidor, es un hipócrita, pero usted no sabe ni siquiera lo que significa la palabra fariseo, ni sabe que en los tiempos de Yeshua existían 7 tipos de fariseos. Sigue diciendo la palabra, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda clase de enfermedades y dolencias en la gente. Esto muestra que la unción de Yeshua en los del reino no era solo para enseñar y predicar, sino también para que su enseñanza y predicación hicieran que la gente fuera plena, o que estuviera plena, completa, que fuera feliz, libre. Esto cambiaría sus vidas. Algo iba a suceder en él ahora, no solo por el pastel en el cielo poco a poco. Y eso es en donde nos hemos perdido. Estamos orientados hacia el otro mundo. El cristianismo es básicamente una religión de muerte. Con todo respeto lo decimos. No podemos esperar a morir. Lo decimos con todo el peso de la fe bíblica, porque el cristiano cree que va a ser salvo después que muere. Y no ha logrado entender que la salvación está vigente desde ya. No podemos esperar a salir de aquí, de este mundo, para obtener nuestras recompensas.
No podemos esperar a salir de este mundo para recibir las mansiones de gloria. Entonces la vida que estamos viviendo aquí no tendría sentido. De ser así, entonces, ¿por qué permite el Eterno de que vivamos en este mundo si no recibiremos nada a cambio? Esto ya lo hemos compartido varias veces, diciendo que nosotros no estamos interesados en recibir una mansión en gloria en el cielo, sino que necesitamos un lugar, una mansión de gloria para vivir aquí en la tierra y ahora. No estamos interesados en un pastel en el cielo poco a poco. Estamos interesados en el pastel ahora, aquí en la tierra, porque ahora es cuando tenemos hambre. Esa es la diferencia entre la fe bíblica y la iglesianidad. La iglesianidad es otro mundo, donde la fe bíblica es en el futuro. Mira a la persona ahora y lo ve donde está ahora y extiéndele la mano del reino para que pueda encontrarse con ella misma, para que pueda saber dónde está y ministrale de acuerdo a su necesidad para que pueda estar completa. Mateo 5:13 dice: tú eres la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Desde entonces no sirve para más nada que ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Mi pregunta es, y es una pregunta un poco difícil, posiblemente sea causa de crucifixión: ¿cuál es el bien de la iglesia? ¿Cuál es el bien que está produciendo la iglesia? ¿Qué es lo bueno, qué es lo positivo que está produciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? El versículo 13 dice: tú eres la sal de la tierra. ¿Qué es la sal? Es un conservante, es algo que mantiene, que sostiene, que hace que algo continúe siendo valioso. Y si somos la sal de la tierra y no estamos haciendo nada para preservar, para llevar a las personas a la plenitud, para hacer de este mundo un lugar mejor en el que vivir, para alcanzar y tocar verdaderamente sus vidas. Esto es el reino de Dios. Esto es el reino de los cielos. Esto es el reino del Eterno. De que lo vivamos ahora, aquí en la tierra. No vamos para el cielo. Usted y yo no estamos diseñados para vivir en el cielo que a usted y a mí nos han hecho creer. Hemos creado un cielo mental donde está por encima de las nubes y que cuando muramos vamos a subir allá y allá vamos a estar fuera de la tierra. Estaremos siempre en la tierra. La Biblia está llena de versículos donde dice que la herencia de los hijos es la tierra. Yeshua mismo lo dijo en Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Yeshua no predicó nada diferente a lo que está establecido en el Antiguo Testamento. Pedro tampoco, Pablo tampoco, los apóstoles, los discípulos y los primeros creyentes nunca predicaron o enseñaron algo diferente a lo que ya estaba escrito. Hasta aquí llegamos con este estudio. Deseamos que pueda ser de bendición para usted y para todas las personas a quien usted le pueda compartir. Damos gracias al Eterno y aprovechamos para darle gracias a usted por su tiempo. Le recordamos que si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, dele like, active la campanita de notificaciones para que le puedan llegar automáticamente nuestros estudios. Compártalo con todas las personas que usted desee para que todos podamos ser bendecidos de la mejor manera posible. Así que gracias por su tiempo. Deseamos que el Eterno le guarde, que el Eterno le bendiga, que haga el Eterno resplandecer su rostro sobre usted, pero sobre todas las cosas que ponga el Eterno en usted. Shalom.